Soy Beatriz Llaosa y bueno, por fin me tienes delante. Llevo mucho tiempo detrás de un logo, una marca que creamos hace ya pues por lo menos unos 3 o 4 años, que es Verdenautas. Y bueno, quiero contarte un poco cómo he llegado hasta aquí. He llegado hasta aquí después de mucho tiempo trabajando en la nutrición. Yo empecé sobre el 2001 trabajando en nutrición ortomolecular, empecé formándome como naturópata y bueno, en diversas terapias. He estado varios años acompañando en una consulta de nutrición ortomolecular y bueno, viendo un proceso a nivel físico que por un lado era lo único que yo trabajaba, era lo único que yo trataba, ¿no? Entonces trabajaba con nutrientes, trabajaba con cambios alimenticios y esto lo he ido haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Aunque me veas joven, llevo mucho tiempo en esto. Entonces llegó un punto en el que me di cuenta con diferentes casos que acudían a la consulta, casos bastante duros a veces, en los que no solo podías tratar la alimentación, no solo podíamos trabajar con nutrientes, el cuerpo necesitaba algo más. ¿Y qué era ese más? Ese más era trabajar esos apoyos emocionales, trabajar esas carencias afectivas, trabajar muchísimas emociones que acompañan durante la enfermedad y sobre todo en los estadios previos a la enfermedad durante la vida de las personas. Y fue cuando empecé a indagar y a ver qué estaba pasando. Antes de empezar en nutrición yo hice prácticamente toda la carrera de trabajo social, pero a nivel moral, por mi sensibilidad, me aparté un poco de lo que suponía la carrera a nivel gubernamental, pero no me aparté de toda la teoría y toda la práctica que conlleva el apoyo social, ¿no? Y todo eso me ayudó a ir encaminando a través de la nutrición un camino, ¿no?, dirigido a apoyar y acompañar a esas personas en el trato emocional, ¿no? Entonces, bueno, ya llevaba un bagaje anterior con psicología, con antropología, con salud pública, tratamiento de, pues eso, en grupos o en casos específicos, pero quise añadir un bagaje en cuanto a las terapias alternativas, mal llamadas alternativas, pero hoy en día, pues bueno, se están definiendo de esta manera. Y empecé a formarme en muchas otras cosas. Empecé a formarme en iridología, empecé a formarme en terapia floral, que he ido ampliando con el tiempo, tanto floral del sistema de Bach como el sistema de California. Hice otras formaciones de terapias y entre ellas hice una que me despertó toda una conciencia bastante grande, que fue la terapia regresiva. Hice terapia regresiva hace unos 5 años, desde entonces la sigo trabajando. Y bueno, ¿por qué fue algo que me despertó? Porque mientras trabajaba con terapia floral me di cuenta de que habían ciertas capas de esa persona que podíamos ir levantando, que podíamos ir sacando, ¿no? Pues la ira, la rabia, la frustración, la insatisfacción en la vida, en el trabajo, en los proyectos, etcétera, ¿no? Entonces llegó un punto en el que me di cuenta, y evidentemente la persona que me acompañaba en este proceso educativo, que hay gente que no tiene tiempo, hay gente que sufre momentos de su vida bastante importantes y con un agravio bastante profundo, incluso con enfermedades bastante avanzadas, que no tiene tanto tiempo como para ir sacando ciertas capas. Esta era la teoría. Luego con el tiempo yo fui dándome cuenta de que hay una forma intermedia de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué aportaba o qué nos aporta la terapia regresiva? La terapia regresiva, que tiene una quizá mala fama porque no está bien entendida desde el punto de vista profesional, lo que nos hace la terapia regresiva es poder ir al punto profundo de origen de la distorsión entre el alma y la personalidad de la persona. ¿Vale? Esto que parece a lo mejor muy complicado o que parece algo como muy espiritual, ¿no?, es más sencillo todavía. Hoy en día, te voy a hacer un inciso, ¿vale? Hoy en día hay muchas cosas que ya se sabían antes, pero que hasta que un científico no las pone por escrito, vivimos en una era del cientifismo tan importante para muchísimas personas, no tan importante a lo mejor para otras que ya tienen esa apertura, ¿no?, espiritual o de conciencia.
Pero hoy en día hay muchísimas cosas que ya se están poniendo por escrito, que ya se están viendo en muchísimos estudios y que nos devuelven esa certeza de eso que nosotros ya sabíamos que estaba ocurriendo. Sabemos que hay una transcripción, digamos, una migración de células del feto a través de la placenta para con la madre que lleva ese feto en su interior. Por tanto, todas las emociones que en la mayoría de los casos y una gran cantidad de ellas se basan en un complejo bioquímico de nuestro organismo, pues atraviesan, digamos, toda esa barrera y llegan a este feto, ¿no? Entonces, si este bebé está viviendo en un cuerpo de su madre con unas emociones de miedo, de no aceptación, la madre vive a lo mejor un proceso de querer abortar, de no querer ese bebé, o de que no es el momento adecuado, o vive un proceso de maltrato, o vive un proceso de pérdida, de duelo durante ese embarazo, todas esas emociones que la madre está generando, pues este bebé las va a absorber y además no va a tener la conciencia de si son todas suyas o no. ¿Qué pasa después de este proceso? Que tenemos un bebé que ha nacido y que además se crea ya una pequeña personalidad, poco a poco va conformando toda esa personalidad. Hoy en día ya sabemos que el periodo de exterogestación, que es un periodo de gestación, digamos, extrauterina, son 9 meses más fuera del cuerpo de la madre, pero en realidad en un contacto directo y muy nutritivo con la madre, que es absolutamente necesario para una salud emocional y mental equilibrada. En ese momento, y ya no solamente los 9 meses de esterogestación, sino casi hasta los 5 años, 5 o 7 años de edad, el niño vive una serie de circunstancias en su vida que le van conformando esa personalidad que tiene. Primero, ese niño tiene la libertad de poder ser el mismo hasta el punto de que se encuentra en medio de una sociedad. Cuando empieza a encontrarse en el medio de esa sociedad, llegará un punto que ese niño va a empezar a ser consciente de que no se le permite ser el mismo. Porque no puede gritar, tiene que estar quieto, no puede saltar en la cama, no puede negar darle un beso a la abuela, no puede elegir, ¿no?, aquello que quiere hacer. ¿Qué pasa? Que el niño necesita, como ser humano animal que somos, ser aceptado dentro de ese grupo social que tiene alrededor. Y para ser aceptado dentro de ese grupo, él va a empezar a darse cuenta de que siendo él mismo, no se siente aceptado. Con lo que va a empezar a crearse una máscara para sobrevivir en este medio social que le va a permitir sentirse aceptado por el grupo. Esto es un ejemplo. Esta máscara puede ser de diferentes maneras. Puede haber en un grupo social, el problema puede ser con el grupo en general, puede ser con la madre, puede ser con el padre, que suelen ser los que tienen más incidencia, o bueno, pues el niño crea esas máscaras normalmente en respondencia o en correspondencia con el padre o con la madre. Hay muchísimos casos que yo veo en consulta de hijos, hijas que se crean un tipo de vida con tal de demostrar a su padre aquello que el padre espera del hijo y se convierte en una batalla por ser cada vez más y más y más y más. Estudian carreras que no les gustan, tienen trabajos que no quieren, se casan con personas que no quieren, tienen hijos cuando sus padres consideran que es adecuado. Y toda esa vida, que puede ser un ejemplo como lo que he puesto, puede ser también una niña que ha sido abandonada por su padre o haber sido abandonada también por su madre. O incluso, vámonos a un poco menos extremista. Tengo muchos casos en la consulta de mujeres que sienten que han tenido una infancia ideal, que han tenido una infancia perfecta, que se han sentido queridas y amadas. Pero cuando empezamos a trabajar con el subconsciente nos damos cuenta de que hay ciertos agujeros que no están completos. Y cuando empiezan a ver en su interior y a contactar con esa niña interna se dan cuenta de que no era tan perfecta esa infancia y no había tanto amor como ellas querían. ¿Por qué? Porque los padres evidentemente ofrecen aquello que con su evolución espiritual son capaces de ofrecer. No está ni mal ni bien, es lo que han ofrecido. Entonces, como es lo que han ofrecido, el niño tiene que vivir esa experiencia, ¿vale? Entonces, volvemos a las máscaras. Tenemos muchas máscaras que nos hacen vivir en la sociedad para poder sobrevivir, ¿no? Nos cargamos con esta armadura. ¿Qué pasa cuando
avanzamos en la edad, empezamos a hacernos más mayores, empezamos a relacionarnos con otras personas y vamos a dejar un poco quizá aparte el periodo astrológico que puede tener este planeta ahora mismo, y es que cada vez hay más personas trabajando su vida interior, ¿no? Pues que esta desconexión, como decía Bach, el doctor Bach, de la mente o de la personalidad, digamos, más bien, y el alma, esa distorsión, el alma sigue pidiendo por todas y por todas, ves por este camino, pero el cuerpo, la personalidad está diciendo no, necesito cubrir estos daños, tengo que ir por este otro camino. Entonces hay un descontrol, hay una desconexión, hay una ruptura. ¿Qué genera esta ruptura? La enfermedad. La enfermedad puede venir de muchas maneras, puede venir de una enfermedad física, puede venir de una enfermedad mental, puede venir de una enfermedad emocional. Sin duda, antes de llegar a una distorsión física, va a haber muchas señales anteriores. La cuestión es qué hacemos frente a esas señales. Ya no solamente qué hacemos ante esas señales, porque normalmente esas señales pues son muy suaves, no llegan a dar un toque de atención directo, puede ser un malestar general, un dolor de cabeza, casi diario, un me duele la espalda, estoy insatisfecho con mi trabajo, con la vida familiar que tengo. Puede ir más allá. Cuando no hacemos caso de ese tipo de señales, las señales cada vez son un poquito más fuertes. Las señales también pueden ser una insatisfacción por repetición de circunstancias. Es que siempre me pasa lo mismo, es que siempre tengo las mismas parejas, siempre tengo los mismos trabajos, me pasa siempre igual, acabo siempre en el mismo agujero, no sé cómo lo hago. Bueno, pues es que no estás aprendiendo la lección de esa llamada de atención. Entonces, cuando con nuestra máscara puesta nos presentamos al mundo, nos hacemos adultos y empezamos a ver que hay un alma por ahí que está diciéndonos aquí hay algo que trabajar, ¿vale? Entonces es cuando empezamos a buscar. Empezamos a buscar y bueno, hoy en día hay muchísimas terapias para poder empezar a buscar qué nos está ocurriendo. Lo que pasa es que yo a nivel personal y como terapeuta trabajo de una forma que me parece, por un lado, muy positiva y por otro lado, que puede crear un poquito de reparo. ¿Por qué voy a decir reparo? No voy a decir miedo, porque el que viene no es porque tenga miedo, es porque quiere trabajarse, si no, no estaría aquí, ¿no? Pero bueno, hay muchas terapias que simplemente nos dan la información de lo que está ocurriendo con mi padre, con mi madre, ¿y qué hago con eso? ¿Vale? Vamos a un punto más profundo de nuestro interior. Tenemos nuestro subconsciente y tenemos nuestra parte mental o consciente. Entonces, nosotros trabajamos diariamente con esa parte mental para saber cómo cocinar una paella, para ir al mercado, el camino del colegio, ¿vale? Lo utilizamos todos los días. Esa parte subconsciente no la utilizamos todos los días. Esa parte subconsciente, que además está muy conectada con ese universo, muy conectada con lo subconsciente, muy conectada con esa intuición propia a la que muchísimas veces no hacemos todo el caso que deberíamos de hacer, ese subconsciente guarda muchísima información sobre todo lo que nos ha ocurrido anteriormente. Cada vez que de niños, de adolescentes, de incluso más adultos hemos vivido un hecho traumático, puede ser un hecho traumático como un accidente de avión o puede ser un hecho traumático como un abandono continuado en la infancia. Ese hecho traumático se va guardando en el subconsciente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo procesa de una manera muy concreta porque necesita vivir sin dolor. Necesitamos sobrevivir. El cerebro no va a permitir que haya un constante nivel de cortisol que pueda generar un daño a nivel cerebral. Entonces, claro, se esconde ahí dentro. ¿Cómo contacto con ese subconsciente, con ese cajón del final del todo donde están guardadas todas esas cosas? Pues bueno, me levanto un día por la mañana y decido, voy a trabajar mi subconsciente, pero es que mi subconsciente habla en otro idioma. Y llegar a él significa aprender a hablar en ese idioma. Por eso ahí es donde entra la terapia regresiva. La terapia regresiva no es montarte una película para ver en otra vida si fuiste Cleopatra o Ramsés II. Eso es pues una película, ¿no?
Porque no tiene sentido, porque no te va a servir para nada. Y todas las terapias tienen que tener un fin, y es el que la persona, el que tú encuentres esa herramienta que te haga aprender la lección y seguir adelante con esa herramienta que has aprendido. Entonces, la primera cosa que hay que tener en cuenta es, si está doliendo, no es pasado. Está pasando ahora mismo, tu cerebro lo está viviendo con dolor en este momento. ¿Vale? Entonces vamos a hablar con ese subconsciente para ver qué está ocurriendo, y en consulta eso es lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Llevando a un estado de relajación profunda y toma de contacto con las emociones que hay en el subconsciente. Esto no lo hacemos en la primera consulta, es imposible llegar a ese estado en una persona, que primero tenemos que empezar a quitar capas, y primero también tenemos que hacer que vea a lo mejor toda esa situación desde otro punto de vista. Para mí ese es el valor del terapeuta, acompañar desde el amor, desde la comprensión, con las herramientas para ofrecérselas en bandeja a ti, a esta persona, a este paciente, para que pueda ver su propia situación desde otro punto de vista y aprender y sacar toda la información positiva que pueda sacar de esa situación. ¿Por qué he dicho antes que es una terapia que puede poner un poco los pies de punta? Porque nadie quiere abrir los tarritos que hay ahí de porquería que están guardados en el subconsciente. ¿Por qué? Porque te vas a manchar, y si te manchas hay que limpiarlo. ¿Cuántas veces has intentado enfrentarte a un dolor y como duele, pues no te quieres enfrentar? Es lógico y normal. Pero yo estoy convencida de que hay que pasar por ahí. La transformación, el cambio de piel, viene por una primera eliminación de esa capa de piel. Entonces, eso no es siempre agradable. Revivir que te hayan abandonado, revivir lo que se siente físicamente cuando te han abandonado, cuando has sentido que el amor que tenían que darte tus padres y que debería de estar rodeando todos unos centros en tu cuerpo, no está ahí, y está haciendo que busques ese amor en parejas, en compras, en muchísimas otras cosas, en vez de buscarlo dentro de tu interior y sanar todo ese dolor, no es agradable para muchísima gente. Entonces, bueno, es una terapia removedora en la que yo voy muy poco a poco, voy lentamente. En la primera consulta vamos a hablar, simplemente vamos a hablar. Vamos a acompañar probablemente terapia floral, pues todo aquello que necesitemos empezar a trabajar para ir quitando esas máscaras y encontrando la verdadera esencia de esa persona que está ahí, ¿no? de ti mismo. Es para que tú encuentres esa esencia de ti mismo, y cuando tú encuentres esa esencia de ti mismo y seas consciente de todo eso que hay ahí dentro, entonces ya empezar a sanarlo, empezar a trabajarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no hago terapia regresiva tal cual. Me baso en la terapia de Brian Weiss, que sí hace terapia regresiva de por sí sanadora, con el concepto de que el conocimiento de la situación, del problema, ya hace que vayas sanando. Yo opino que no solamente eso, sino que me gusta utilizar una terapia integrativa. ¿Por qué integrativa? Porque no solamente vamos a llegar al subconsciente y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que hay un sentimiento de abandono por parte del padre o por parte de la madre, o un nivel de exigencia demasiado alto como para generar un estado de amor, ¿no?, en esa familia. Vamos a llegar a tu subconsciente, y cuando estés en la camilla y estés reviviendo físicamente, esto es muy importante, físicamente, esas emociones, no quiero que las recuerdes mentalmente, quiero que las vuelvas a vivir en tu cuerpo, igual que cuando vives el miedo, o vives la angustia, o vives muchísimas otras emociones, ¿no? Cuando estés reviviendo esas emociones porque estás viendo en tu subconsciente esa imagen, ¿vale? Ahí vamos a trabajar con constelaciones familiares, vamos a trabajar con palabras poderosas, vamos a trabajar con mensajes concretos hacia tu subconsciente, y vamos a hacer, es como un acto de psicomagia, diríamos, pero en vez de hacia afuera y en el teatro, hacia adentro, en tu propia historia interior. Entonces lo que vamos a hacer es colocar las cosas donde deben de estar, y bueno, haciendo una serie de actividades en tu subconsciente para que todo eso vaya a colocarse, recolocarse donde se debe de recolocar. ¿Qué vas a conseguir cuando elimines esa sensación de abandono, cuando entiendas por qué ocurrió lo que tuvo que ocurrir,
con qué motivo, con qué objetivo en tu vida, cuando lo entiendas, cuando lo ames, cuando lo transmutas y entonces lo elimines de ti, que va a dejar de doler. Y ya no solamente que va a dejar de doler, va a dejar de doler y además vas a aprender herramientas que te van a hacer seguir adelante y que en cada momento que tú vayas a colocarte esa máscara de supervivencia puedas hacer no, puedas enfrentarte a esa situación con tus nuevas herramientas vitales. Yo no quiero verte en la consulta toda la vida, yo quiero verte en la consulta solamente el tiempo necesario para que tú adquieras esas herramientas para poder enfrentarte a tu vida y puedas seguir avanzando en el aprendizaje en todo, con amor hacia ti mismo sobre todo. Por eso se quedó corto en su día pues todo lo que te he comentado en mi trayectoria profesional y por eso ahora me centro en esto. Hay otra vía principal, aparte de la terapia regresiva, que me gusta mucho utilizar y es la aromaterapia. La aromaterapia llegó a mí hace bastantes años, pero a nivel de usuario. Pero hace por lo menos 5 años que me formé con un par de laboratorios y luego empecé a indagar. Y bueno, como siempre, cuando el alumno está dispuesto, el maestro aparece, ¿no? Aparecieron varios maestros en mi vida, algunos muy concretos, muy especiales, que han sabido llevarme a descubrir todo el potencial emocional que tienen los aceites esenciales. No es tan sencillo como ponerte un aceite en la piel y esperar a que haga un efecto de magia, es más bioquímico. Los aceites llegan directamente a tus neurotransmisores y se fijan ahí, generando cambios. Entonces esto me ha llevado a investigar muchísimo sobre aromaterapia, a investigar los efectos que tiene, a trabajarlos en consulta y a darme cuenta del resultado que tienen en conjunto con todas estas herramientas. Entonces trabajo muchísimo dando formación de aromaterapia, hago formación de perfumería natural también, hacemos perfumes que sirven para mejorar tus emociones. Y bueno, si quieres conocer más cosas todavía, si quieres que hablemos de tu proceso personal, si quieres que te acompañe, si quieres que hablemos, simplemente aquí estoy, ya sabes dónde encontrarme. Y nada, muchas gracias y hasta pronto.